Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos empezando lo que es la clase 14. A ver, yendo al cronograma. Por ejemplo, hoy tenemos clase 13, perdón, clase 14 la clase que viene. La clase 13 había dos textos, en realidad es un texto, que es el de Frega, que es este, que está dentro del compilado de Fradkin, del pueblo donde está, ¿no? Entonces vamos al capítulo, se llama Los infelices y el carácter popular de la revolución artiguista. Es de Ana Frega, ¿no? Y el otro tenía que ver con una fuente documental, que más que bien se trabaja esto en clase, ¿no? Está dentro de Artigas y el federalismo del Río de la Plata, que es de Washington Abadí, es un clásico artiguista, que en el anexo están algunas fuentes importantes para entender el artiguismo, creo que son las más importantes. ¿Qué sirve el apéndice documental? Es la fuente escrita, ¿no? Digamos, que sirve para interpretar con el pasado con una fuente primaria, que obviamente están traducidas con un lenguaje más moderno, ¿no? Porque muchas de las palabras que puedes encontrar en una fuente están modernizadas a aquel español antiguo, que se hace para poder entender mejor. Pero ahí igual hay fuentes que están con un español antiguo que se entienden, ¿no? Está, por ejemplo, en la fuente documental, la oración inaugural del Congreso de Abril, desarrollada por el ciudadano Artigas en abril del 13, ¿no? Que es cuando se empieza a debatir el ingreso a la Asamblea General Constituyente o a la Asamblea del año 13. Y bueno, y si uno lee la fuente esta, se ve el perfil popular y republicano que tenía Artigas en ese momento, bueno, en su concepción política, independentista, eh, con ideas de formar una confederación donde todas las provincias tengan iguales derechos y garantías, donde, bueno, eso desembocó en lo que luego son las instrucciones, que es otro, porque también está el acta, donde se propone construir los principales puntos para llevar a la asamblea, ¿no? Los delegados que se elijan, y luego las instrucciones, donde está todo este pensamiento de qué llevar a discutir en esa Asamblea General Constituyente, que luego no prosperó, como bien sabemos. No se declaró la independencia, no se dictó ninguna constitución, sí algunos artículos relevantes al proceso revolucionario, como la libertad de vientres, el fin de la mita y el yanaconajo. Con miras independentistas, porque se dejó de usar la fórmula pura de Fidel Fernando VII. También se aprobó el escudo, la bandera, el himno, ¿no? Luego está otro documento importante, el Reglamento Provisional para la Recaudación de Derechos de Puerto en las provincias confederadas, ¿no? Donde abre prácticamente dos puertos, el de Maldonado y el de Colonia, y con miras a abrir el de Montevideo cuando... Y el de Montevideo, porque digamos, porque es de septiembre de 1815, cuando ya los artiguistas habían tomado Montevideo. Y el último, no, el anteúltimo, el más importante del proyecto artiguista, que es el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de los Hacendados, que vimos en la clase, hicimos mucho hincapié en esto, que es el principal proyecto de Artigas, ¿no? El Reglamento de Tierras que le dicen. El último es el Pacto de Pilar, ¿no? Donde Artigas es traicionado por sus lugartenientes. Y luego debe
de luchar contra los portugueses y contra los centralistas, se enfrenta con sus propios lugartenientes como Francisco Ramírez, y después la batalla de Tacuarembó, eh, entró en la debacle y decide exiliarse al Paraguay, donde murió después de 30 años. Bueno, para ir terminando esto, la clase que viene tenemos que la clase 14 tiene que ver con el proyecto sanmartiniano, ¿no? Y para eso vamos a leer el texto de algunos capítulos. Ahí dicen los capítulos 12 al 15. Te decíamos libre y lo demás no importará, de Norberto Galazo, que es La vida de San Martín, que es un librazo, lo recomiendo tenerlo en la biblioteca. El otro es que es el de Pérez, Joaquín Pérez, Artigas, San Martín y los proyectos monárquicos, capítulos 1 al 3. Antes estaba puesto capítulo 1 y 3, pero es 1 al 3, que está colgado 1 al 3. Y el capítulo 4 de Ternavasio, que colgué todo, no sé, creo que hay más capítulos. Después voy a ver si lo bajo y cuelgo solamente el capítulo 4. Tengo que recortar como para que no se confundan. Que es el capítulo 4 que habla principalmente de las consecuencias sociales que hay a partir de la guerra de la independencia, ¿no? El Ternavasio se enfoca más en el Río de la Plata. Y si leemos que es en el mismo sentido, estas consecuencias sociales y la nueva liturgia revolucionaria que se empieza a apropiar, que son las ideas de la libertad, la igualdad, ¿no? Esta nueva liturgia que Ternavasio lo enfoca en el Río de la Plata, si leemos Alperindongui, Historia Contemporánea de América Latina, en uno de los capítulos, no sé si en ese libro, sino en otros, no me acuerdo en cuál es, eh, habla de lo mismo, pero a nivel continental, ¿no? De América Latina, esas consecuencias económicas, políticas, ideológicas, ¿no? Que devienen a partir de la guerra de la independencia. Bueno, entonces enfocándonos en el texto de Ana Frega, que tiene que ver, volvemos a leer, los infelices y el carácter popular de la revolución artiguista. A ver, también en el blog estaba la película de Artigas, es una película uruguaya, muy interesante, donde se llama Artigas La Redota, y muestran todo ese proceso del exilio oriental al campamento de Liu, cómo estaba compuesto de ese ejército artiguista, ¿no? Un ejército policlasista, de los sectores populares, donde ingresaban las filas artiguistas los negros libres, los zambos, los ex esclavos, los naturales o distintos grupos indígenas, el criollo pobre, los gauchos, y también la élite montevideana que decide abandonar la ciudad cuando se rompe el sitio de Montevideo en 1811, donde el gobierno de Buenos Aires firma un armisticio con el gobernador de Montevideo realista y decide hacer ese éxodo, el llamado éxodo oriental. Bueno, la película trata sobre eso, ¿no? Y se ve, es muy interesante, después lo vamos a charlar para aquellos que se puedan conectar a la noche. Bueno, a ver, vamos a ver qué foto podemos poner. Esperen un poquito para ver las fotos que tengo por acá. No, no están. A ver. Un segundo. Un segundo. Esperen. No puedo, ahí está. Yo no sé por qué no están las fotos. Ah, porque las bajé.
Bueno, ahí volvimos. La típica foto que conocemos de Artigas es esta, la que pinta Blanes. Está en la película, el proceso ese, donde Blanes debe buscar una figura que represente a Artigas, porque no existía foto alguna. Le dan unos papeles y el tipo arma la figura de Artigas. Eh, o sea que lo inventa Artigas, que se transforma en el prócer uruguayo por excelencia, ¿no? Artigas. Eh, entonces, el capítulo se llama Los infelices y el carácter popular de la revolución artiguista, y empieza diciendo que en los escritos que había de la época, ¿no? Los escritos en los panfletos, en la prensa del Río de la Plata, lo resaltaban al artiguismo como le daban un carácter fascineroso y anárquico, ¿no? Eh, obviamente eso fue utilizado por las élites dirigentes para justificar su preferencia al régimen monárquico, por ejemplo, pues consideraban que era el único que podía garantizar el orden, ¿no? El orden para ellos era no cambiar la estructura social que provenía de la económica y social que provenía de la época colonial. Y como sabemos muy bien, ya lo dijimos varias veces, que la movilización de estos sectores populares, ¿no? Que era muy necesaria para los ejércitos, era visto con cierto recelo por las minorías dominantes, principalmente por el empoderamiento de derechos que generaba eh, eh, esta movilización, ¿no? Y los élites dominantes lo percibían como un acortamiento de la distancia social que había entre la élite y el bajo pueblo. Bueno, este artículo aborda estas contradicciones, ¿no? Sociales que se dieron en el bando revolucionario, ¿no? Porque era contradictorio eh, respecto a la, digamos, digo, contradictorio en el sentido de respecto a la participación de estos sectores, ¿no? De estos sectores, ¿no? Los criollos, los pobres, los esclavos, los negros, los indios, porque era necesario. En ese sentido era contradictorio. Era necesario disponer de esa tropa, ¿no? Para los ejércitos patriotas, pero sin embargo esa élite que los necesitaba, al mismo tiempo le ponía una distancia social, ¿no? Entonces uno de los subtítulos dice el radicalismo popular. Es el primer subtítulo que vemos en el libro de eh, Ana Frega, en el artículo, el radicalismo popular. Bien, la revolución puso en discusión, digamos, qué es el arriba y qué es el abajo, ¿no? Desde que empiezan en 1810 se pone en discusión. Y, por ejemplo, los conflictos por la titularidad de las tierras, ¿no? Y el ganado que existían desde los tiempos coloniales, ¿no? Siempre había disputas por esa titularidad, se amplió y se profundizó con esta movilización de los sectores populares que se fueron empoderando en derechos. Entonces a los propietarios les preocupaba que en un escenario de guerra revolucionaria, a los infelices, como lo llama en términos artiguistas, ¿no? En el reglamento de tierra habla que, como vimos la clase pasada, que los más infelices serán los más privilegiados. Bueno, entonces que estos infelices, o estos sectores populares, o el bajo pueblo, tengan más posibilidades de apropiación de los recursos que daba la campaña. ¿No? Esta es la principal disputa. Bueno, estos sectores populares, que eran obviamente ocupantes de tierras sin títulos o directamente los que no tenían tierra, encontraron en el bando artiguista
la posibilidad para la concreación de sus aspiraciones de proyecto de vida, ¿no? A ver si hay otra fotografía que estaba buscando anteriormente. Esperen, un segundo, porque esto, yo voy a buscar algunas fotografías para pasar tarde esta porquería. Acá está. Bueno, se ve chiquitita, pero bueno, ahí se lo ve Artigas con el paisanaje, ¿no? Entonces, para el año 1815 se abre la etapa más radical, como dijimos la clase pasada, en lo que es la Revolución Oriental. Bueno, nada, se produce la victoria sobre las tropas del Directorio, cayó Alvear, tomaron Montevideo, Córdoba y Santa Fe se sumaron al sistema de los pueblos libres, y la Liga de los Pueblos Libres queda como una alternativa firme al proyecto unitario y centralista que proponía Buenos Aires, ¿no? 1815, todavía no se había declarado la independencia. Bueno, el control político de esta zona o el control político quedó disputado por un grupo que ponía énfasis en la igualdad social, ¿no? El igualitarismo social, como así también ponía en discusión los alcances del derecho a la propiedad, ¿no? Eso es el artiguismo. El artiguismo puso en discusión y llegó a casi disputarle a Buenos Aires esos proyectos políticos. Nosotros en la clase pasada vimos que en el texto de Roldán y Rat, Artigas tuvo la oportunidad de llegar con sus tropas a Buenos Aires, ¿no? En ese contexto de radicalización y etapa más importante del proyecto artista, que fue el año 1815, pero decidió que Buenos Aires se reorganizara con el nuevo director supremo que fue Álvarez Thomas, y luego lo terminaron traicionando, ¿no? Porque, digamos, lo que fue el Congreso de Tucumán, hubo arreglos para dejar hacer a los portugueses que terminaron invadiendo la banda oriental y luego tomando Montevideo y poniendo fin a este proyecto de igualitarismo social y de disputar la propiedad privada y que deje de ser como algo sagrado, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Entonces, en septiembre de 1810 se aprueba este reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, si no mal recuerdo se llama así, siendo la clave esta del proyecto de la Revolución Artiguista, ¿no? Ese es el reglamento de tierras, es la clave para entender el proyecto artiguista, ¿no? De igualitarismo social y distribución de la riqueza. Bueno, dijimos la clase pasada, tiene 29 artículos, de las cuales proyectaba promover la cría de ganado de rodeo, ¿no? Cuando hablo de la cría de ganado de rodeo, hablo de la cría de ganado en corral, fijar a la población en la campaña, ¿no? Fijarlo en la tierra, a esta gente que vaya a tener la posesión de la tierra, nada que ver, la clase pasada hablamos de la diferencia con la ley de enfiteusis de Rivadavia. Muchos que fueron, digamos, destinatarios de las tierras, que no tenían límites, acá sí tenía un límite en el reglamento de tierras de 1 legua de frente por 1,5 de fondo. La diferencia radicaba en que muchos de los que obtuvieron tierras jamás conocieron esos terrenos. Desde Buenos Aires subarrendaban las tierras obtenidas por la ley de enfiteusis, que primero fue provincial y después nacional. Bueno, el proyecto artiguista sí tenía límites
y obligaba al destinatario de la tierra, que preferentemente eran los más infelices, ¿no? Y a que construya en el término de 2 meses, como dijimos la clase pasada, un rancho y 2 corrales, ¿no? Entonces, eh, como decimos a nosotros, como dijimos, el reglamento establecía entonces, entre otras cosas, como dijimos, la confiscación llana de tierras a los enemigos de la revolución, contrastando la idea del derecho de la propiedad como sagrado o inviolable, ¿no? Esto es clave. ¿A quiénes? A los enemigos de la revolución. ¿Para qué? Para proveérsela a los más infelices. Además consagraba el derecho a acceder a la tierra a sectores que no entraban en la cabeza del hispano criollo. Estamos hablando de negros, libres, zambos e indios. No solamente al criollo pobre, sino a esos sectores negados de la sociedad hispano-criolla. Los más infelices serán los más privilegiados, decía. Bueno, el reglamento también tenía un artículo, dice el texto, como dijimos en la clase pasada, que perseguía vagos, ¿no? Que no tenían papeleta de conchavo, pero como dijimos la semana pasada, no era lo central. Sí era la central en la ley de enfiteusis, o en las políticas porteñas en cuanto a los más infelices, ¿no? El orden de la campaña se ponía a través de una política policial. En cambio, el orden de la campaña en la banda oriental con este reglamento de tierra se ponía en base a la distribución de la tierra a esos sectores, ¿no? Y que trabajen y reproduzcan la riqueza de la banda oriental. Bueno, Artigas no solo representaba a los infelices, igual, eso tengamos en cuenta, ¿no? Sino también a aquellos que pertenecían a la clase dominante, ¿no? La autoridad de Artigas, digamos, por parte que pertenecía, no estaba vinculada para estos sectores, ¿no? O sea, la autoridad que le daban Artigas a las clases dominantes eh, estaba vinculada, mejor dicho, a controlar los excesos de las tropas y a mantener un orden, ¿no? Que respetara las jerarquías sociales. Las clases dominantes lo querían por eso, Artigas. Era el único que podía, era un caudillo que podía dar seguridad y controlar los excesos que podrían generar estos sectores populares y la tropa, ¿no? Y la tropa que era mucha la que transitaba por la banda oriental, porque era un territorio en disputa, ¿no? Portugueses, realistas, porteños, artiguistas. Y bueno, en la invasión portuguesa de 1816 rompió ese equilibrio, ¿no? Que intentaba mantener Artigas de este conglomerado policlasista que decía al principio, y se ve muy claro en la película. Esto fue producto ¿no? De una compleja alianza entre portugueses, digamos que ellos, entre portugueses, españolas y porteños, esta alianza, bueno, los portugueses por un lado querían recuperar, digamos, o tenían de vieja data aspiraciones expansionistas sobre la banda oriental, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII. Los españoles, ¿qué querían? Los españoles querían recuperar sus posesiones, ¿no? Cuando hablo de españoles, ya habían sido derrotados en 1815, pero los resabios coloniales de la élite dominante seguía existiendo, y los tildados de enemigos de la revolución eran los principales que querían recuperar esas posesiones. Y los porteños, bueno, se querían sacar de encima a la fiebre artiguista, ese anarquismo que estaba rompiendo todas las estructuras, ¿no? Al sistema de los pueblos libres. Entonces esa alianza
posibilitó la derrota de Artigas, ¿no? El avance de los portugueses sobre la banda oriental y con el tiempo digamos, que el artiguismo sea aniquilado y él se tenga que exiliar. Pero la toma de Montevideo por parte de los portugueses se efectivizó en 1817 y ahí se radicaliza el programa artiguista, ¿no? Porque, digamos, se termina él apoyando en los sectores populares, porque la élite dominante se termina despegando de Artigas, principalmente a partir de 1815 con el rodamiento de tierras, pero se termina de radicalizar con los portugueses cuando empiezan a prometer cosas a los dirigentes y a la tropa para que se vaya pasando de bando, ¿no? Artigas comienza una lucha en dos frentes. Los portugueses del norte, ya ocupando la banda oriental, y los porteños que avanzaban sobre la liga, principalmente Entre Ríos y Santa Fe. ¿No? En el 18 los portugueses tuvieron importantes triunfos y ocupan importantes plazas de la banda oriental. Entre ellos, bueno, Montevideo ya había sido ocupado, Colonia, inclusive Purificación, ¿no? Que era el campamento que tenía Artigas. Batoví, bueno, y otras plazas importantes de la banda oriental. El comandante de las tropas portuguesas, el general Lecor, se encargó de construir una campaña en contra de la anarquía artiguista, ¿no? Y dio buenos resultados esa campaña, esa construcción, pues muchos paisanos y comandantes artiguistas se pasaron al bando portugués, entre ellos Fructuoso Rivera, ya más a lo último, ¿no? Bueno, ahora el radicalismo popular no podía sostenerse sin recursos y a Artigas se le iban acabando esos recursos. La derrota de Tacuarembó el 22 de enero de 1820, ya no, se cumplieron hace poco, 200 años, alejó las posibilidades de impedir que los portugueses tomaran toda la banda oriental, ¿no? Artigas cruzó el río Uruguay, emprendió eh, su viaje de retirada, ¿no? Pero además cuando Artigas es expulsado de Tacuarembó, empezó a depender principalmente de sus lugartenientes, ¿no? Porque en 1820, al otro mes, fue lo que se llama la batalla de Cepeda, donde las fuerzas eh, de Ramírez, el caudillo entrerriano, y Estanislao López, el caudillo santafesino, derrotan a las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820. Cuando se firma el pacto de Pilar, no se tiene en cuenta la demanda artiguista. Entonces Artigas termina, los lugartenientes lo traicionan a Artigas en ese pacto donde no figura la recuperación plena de la banda oriental por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Además hay un artículo importante, vamos a leerlo, ¿dónde está el libro? El artículo 5, si no mal recuerdo, del Pacto de Pilar. 5 era... Esperen, Acá, artículo 5 del Pacto de Pilar, dice: podrán volver a sus respectivas provincias aquellos individuos que por diferencias de opiniones políticas hayan pasado a la de Buenos Aires, o de estas a aquellas, aun cuando hubieran tomado armas y peleado en contra de sus compatriotas. Serán respuestos al goce de sus propiedades en el estado en que se encontraren, y se echa un velo a todo lo pasado. ¿Qué te está diciendo este artículo? Que aquellos enemigos de la revolución
¿no? Que se le fueron expropiadas sus tierras en una banda oriental ocupada por los portugueses hoy, ¿no? Pero esto es un pacto con miras, ponerle a recuperar la banda oriental que se termina recuperando. Eh, a que esos enemigos de la revolución puedan volver a esas tierras y gozasen de sus propiedades en el estado en que se encontraren, ¿no? Entonces, esto traiciona el reglamento de tierras a su vez. Fue un pacto pensado por Buenos Aires para recuperar su hegemonía, cosa que había perdido la batalla de Cepeda y luego este pacto con la maniobra de la élite bonaerense con Zarratea a su cabeza, ¿no? Que como firmante, representante de Buenos Aires, se gana los lugartenientes artiguistas para volver todo atrás. Y en el 20 comienza lo que se llama el periodo de prosperidad más grande de Buenos Aires, ¿no? Eh, porque Buenos Aires queda aislada de las demás provincias, ¿no? Cada provincia se aísla, se rompe la unidad nacional, y el puerto, ¿no? En un contexto de que no había guerra de la independencia en lo que es el Río de la Plata propiamente dicho, las guerras de independencia se había exteriorizado lo que hoy es la Argentina. En el 20 San Martín estaba por tomar Perú. Eh, y bueno, solo restaba el Alto Perú, ¿no? Faltaban 6 años para que se produjera lo que es la batalla de Ayacucho y terminara la guerra de independencia de la mano de Sucre y Bolívar. San Martín ya se había exiliado, ¿no? En el 26 estoy hablando. Pero bueno, este artículo lo que hace es traicionar la voluntad de Artigas, entre otras cosas. Artigas le escribe a Ramírez diciendo que firmaste, hermano. Porque además pone, además que él es el representante de Artigas y Artigas seguramente está de acuerdo con los artículos que dice el tratado. Léanlo, que es cortito igual. Bueno, otro apartado que se llama Caminos de Libertad, que tiene que ver con la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, dice Ana Frega que la provincia oriental activista, ¿no? La situación de los esclavos era muchas veces muy contradictoria. Pone en tela de juicio eso, ¿no? A ver, por un lado, la situación, por un lado, las promesas, ¿no? De garantías a la propiedad privada de los patriotas, estoy hablando de los, de los que eran dueños de los esclavos, y por otro lado, la promoción de la libertad en toda su extensión, ¿no? Porque, digamos, no le expropiaron los esclavos a aquellos buenos patriotas, sino a los enemigos de la revolución, a los malos americanos y peores, no, a los malos españoles y peores americanos. Entonces, la esclavitud siguió existiendo en ese proyecto artiguista. Luego, cuando se empezó a radicalizar la revolución, ahora vamos a ver, le fueron expropiando algunos esclavos, ¿no? Pero, digamos, la esclavitud siguió existiendo durante este contexto. Por lo tanto, era necesario reforzar los ejércitos artiguistas con esclavos, ¿no? Y entonces se ganaban alguna libertad o les daba la posibilidad a estos esclavos a que también se termina, era más fácil escaparse, desertar del ejército que de sus amos. Entonces había, según Ana Frega, una contradicción. Con respecto a la libertad de vientres, que se estableció en el 13, ¿no? En lo que es la Asamblea del 13, en donde en Buenos Aires directamente los hijos de las esclavas pasaban a ser inscriptos como libertos, ¿no? Eso planteaba bueno, en la banda oriental no era tan sencillo ese tema. Terminaba disputándose en tribunales muchas veces la condición de libertad de muchos hijos de esclavas. Obviamente, para la leva
¿no? Que reforzaban las tropas artiguistas, los esclavos y los afrodescendientes era una opción válida, ¿no? Muchos esclavos y afrodescendientes eran utilizados y además de las funciones militares que le daban a estos afrodescendientes, se encargaban del acarreo del armamento, el cavado de zanjas, la construcción de galpones y todos los trabajos pesados, y además percibían una remuneración menor que un soldado criollo, ¿no? Eh, que hacían la misma función. Eh, por lo tanto, había una diferenciación social bien marcada, pero era social, ¿no? No era parte de la época. Ahora, la incorporación de esclavos al ejército, ¿a qué afectaba? Afectaba a los intereses de los dueños amigos, ¿no? Del sistema. Y muchas veces estos empezaron a gestionar su devolución. Y muchas veces el artiguismo o el sistema de los pueblos libres le terminaba dando dinero a cambio. A los enemigos de la revolución se los expropiaban de una. Entonces, en 1816, cuando la invasión portuguesa obliga a Artigas a disminuir las concesiones hacia los propietarios amigos, ¿no? Que eran los propietarios del sistema, los esclavos empezaron a ser embargados, como decíamos anteriormente, dejándole prácticamente la mitad de los esclavos. Los que tenían solo 2 esclavos no les daban ninguno, ¿no? Pero si tenías 4 esclavos, te daban 2. Entonces eso generó, como le decía anteriormente, la radicalización del artiguismo y el alejamiento de las élites dominantes cada vez más a este caudillo, ¿no? Al caudillo Artigas. Muchos esclavos, así como escapaban, como dije antes, de las casas, consideraban, ¿no? Al esclavo, ¿no? Que incorporándose a las filas patriotas sería transitoria, pues podían escaparse con mayor facilidad, ¿no? Hacia su vida libre. Cuando los portugueses tomaron Montevideo, el general de Gaulle tuvo una estrategia para con los esclavos, ¿no? A la vez que para con los comandantes militares, también para los esclavos. Publicó un edicto, Lecor, que establecía que si los esclavos enrolados en las filas artiguistas se pasasen al ejército portugués, obtendrían inmediatamente la libertad. Muchos lo hicieron, ¿no? Y muchos decidieron pasar de bando. Obviamente el objetivo de los portugueses era no era reconocer la libertad de los afrodescendientes, sino pegarle al artiguismo y derrotarlo. Porque los portugueses eran durísimos con la esclavitud. No solamente con los esclavos, sino con los pueblos las parcialidades indígenas, ¿no? El, el colono portugués fue muy duro con estos sectores populares, distinto al colono español, que era durísimo también, ¿no? Pero hay una diferencia importante entre la concepción de las leyes de Indias españolas con las portuguesas. Esto no quiere decir que los españoles sean buenos con sus sectores populares, ¿no? Pero los portugueses eran peores. Según algunos observadores, ¿no?, de la época, los soldados que más se destacaban en las filas artiguistas eran los esclavos, porque luchaban por su propia libertad, los tipos. No era lo mismo Artigas que los porteños o los portugueses. La situación seguía siendo no digna para un esclavo, pero era mejor en las condiciones que le daba el artiguismo. Le daba tierras, le daba reconocimiento. El ejército, dice Ana Frega, en el ejército le daban a los esclavos algún tipo de conocimiento de organización colectiva,
¿no? Por lo que las clases dirigentes a eso lo consideraban como un desorden social. Eso era la anarquía. Que los sectores populares estén empoderados en derechos. Después hay una parte que empieza a hablar sobre los pueblos originarios, ¿no? Dice, los derechos de los naturales. Por ejemplo, ahora voy a buscar otra foto. Tenemos un icono. Esperen que lo encuentre. Un icono del artiguismo, que es Andresito Guaycururú. Ahí se ve igual una parcialidad indígena, ¿ven? Pero el máximo exponente de los pueblos originarios en el artiguismo fue Andresito o Andrés Artigas. Andrés Artigas era un cacique guaraní misionero que Artigas digamos, lo adoptó, lo apadrinó, dejándolo firmar con el apellido Artigas, ¿no? Entonces fue un fiel soldado del artiguismo. Inclusive le dio el título de gobernador de las misiones, ¿no? Y eso solamente lo hizo el artiguismo, le dio a estas parcialidades guaraníticas cierto prestigio. Bueno, este es Andresito Guaycurú o Andresito Artigas también, llamado Artigas. Entonces la formación del sistema de los pueblos libres, como decía anteriormente, incluía la restitución de los derechos de los pueblos originarios misioneros, ¿no? Principalmente los misioneros, los guaraníes. Cuando Artigas fue nombrado en 1811 teniente gobernador de Yapeyú, ¿no? Por el gobierno de Buenos Aires lo nombra, Artigas, después del grito de Asensio, comenzó el tipo a tejer una amistad con estos caciques guaraníes que vivían en la zona. Yapeyú Corriente, ¿no? Ahí donde nació San Martín, por ejemplo. En 1815, el comandante general de las misiones fue confiada a Andresito, ¿no? Artigas, que, como les dije, era el hijo adoptivo, que adoptó, ¿no? Que lo apadrinó, y el propósito de Artigas era recomponer esta antigua provincia guaranítica para sumarlo al sistema de los pueblos libres, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el artiguismo consideraba a los naturales con capacidades para gobernarse, cosa que nadie hizo, apelando a las virtudes de ciudadano, con una visión de buen salvaje, ¿no? En términos de Rousseau, con cierto paternalismo, eso no está bueno, ¿no? Pero, pero las condiciones eran mucho mejores, como con los afrodescendientes. No era, digamos, no era una igualdad plena con la sociedad hispano-criolla, pero sus condiciones eran mejores. Bueno, lo mismo con los pueblos originarios, ¿no? Había una relación de paternalismo entre los criollos y los pueblos ligoneses. Y sin embargo, en los pueblos originarios le daba cierta autonomía y libertad de autogobierno a esos pueblos, ¿no? La movilización de los guaraní misioneros, ¿no? Bajo un comandante de su misma clase, lo que hizo fue despertar temores, conflictos entre las poblaciones hispano-criollas, ¿no? ¿Cómo le va a dar la comandancia de estas tropas a uno de su propia clase? Bueno, entonces, estos conflictos entre las tropas o los comandantes de las misiones, ¿no? Guaraníticos eran muy tirantes con la población hispano-criolla y se fueron profundizando con el tiempo cada vez más.
Por ejemplo, Artigas recibía constantemente quejas de las autoridades hispano-criollas, de Corrientes, por ejemplo, eh, y Artigas recibía pedidos de ayuda también de Santa Fe, de Corrientes, ¿no? También, porque las parcialidades que venían del Chaco eran temerosas, ¿no? Estamos hablando de los avipones, por ejemplo, que no son los guaraníes. Entonces, todo el tiempo Artigas, que era el protector de estos pueblos libres y que debía dar seguridad a esos conflictos que había dentro de la sociedad de los pueblos libres, Artigas, en vez de reprimir, hacía algo totalmente contrario con estos pueblos. ¿No? Lo que los poseedores, los dueños de las tierras le exigían seguridad y auxilios para, entre comillas, reducir a los salvajes, ¿no? En esos términos era el pedido de ayuda. Pero Artigas, en vez de reprimir de forma violenta, le planteó, por ejemplo, al cabildo gobernador de Corrientes, en enero de 1816, que brindara apoyos necesarios para que el cacique Avipón, Juan Benavides, si no mal recuerdo se llamaba, se trasladara con su gente del otro lado del Uruguay, alrededor de lo que es de Purificación, donde estaba la comandancia de Artigas propiamente dicha. O sea, era una jugada importante, porque además de defender un territorio del avance portugués, con estas parcialidades indígenas que se ubicaban alrededor de Purificación, iba a tener gente dispuesta para hacerle la guerra a los portugueses, ¿no? 1816 estoy hablando. El artiguismo proclamaba la defensa, como dije anteriormente, de los antiguos derechos que tenían los pueblos originarios, y asociaba esto a ciertas medidas de civilización, ¿no? Entre comillas, para transformarlos en habitantes útiles a los pueblos originarios, entre comillas, ¿no? Útiles a la causa revolucionaria o a la causa del sistema de los pueblos libres. Eh, Aún con las diferencias que tenían con las milicias y el ejército de línea, ¿no? Los jefes criollos de los distintos bandos procuraron siempre contar con el apoyo de las parcialidades indígenas, ¿no? Entonces, el miedo que daba la presencia, ¿no? en un ejército de línea y la forma de pelear que presentaban estas parcialidades indígenas, estos integrantes de los pueblos originarios, los convertían en aliados muy útiles, que no es solamente contra los españoles fueron utilizados o contra los portugueses, sino también contra las facciones propias en el interior del bando patriota, ¿no? Los porteños y los artiguistas utilizaron pueblos originarios para luchar en contra de. Desde los inicios de la revolución se produjo una alianza entre Artigas en la revolución oriental, ¿no? Y las parcialidades charrúas y minuanes, ¿no? Que habitaban lo que es la banda oriental. Y bueno, pero Artigas, la participación de esto hacía que lo respetaran cierta grado de autonomía de la nación indígena. Cuando fueron derrotados los artiguistas, ¿no? Cuando se produce la capitulación de Artigas, supuso también para estas parcialidades indígenas la búsqueda de acuerdo con las nuevas autoridades portuguesas, y lo hicieron, ¿no? Pues, los indígenas, como dijimos alguna vez, iban al mejor actor que le podía dar mayores beneficios. Cuando estaba Artigas, iban con Artigas, cuando Artigas desaparece, tenés que negociar con las nuevas autoridades y lo que te pueden proveer, ¿no? Bueno, el texto dice, termina con un apartado, se llama Un tema abierto, y comienza leyendo los versos de Un cielito que fue publicado en la década del 20. Leo.
No me vengan con embrollas de patria ni montonera, que para matarse al miudo le sobra tiempo cualquiera. El cielito se llamaba Cielito del Blandengue retirado. Está hablando de Artigas, ¿no? Después decía, más adelante dice, vayan al diablo les digo, con sus versos y gacetas, que no son siempre mentiras, para robar las pesetas. ¿Qué patria ni qué carancho han de querer los ladrones? Bueno, ¿qué más dice? Cuando vacas he juntando, a fuerza a trabajar. Serrateada me hizo cabo, con Artigas fui sargento. El uno me dio 100 palos y el otro me arrimó 100. 3 patrias he conocido, no quiero conocer más. Bueno, entonces, a lo que voy es, estos panfletos populares, ¿no? Del canto popular, no tenían autor, nada. Lo que hacían era apuntaban a denunciar que los distintos bandos se movían por intereses particulares y la propuesta artiguista no escapaba de ello, ¿no? Era uno de esos bandos. Y en definitiva, era que el peso de la guerra recaía siempre sobre los sectores populares. Eso es verdad, ¿no? Pero que se veían envueltos en luchas facciosas sin esperanzas de mejorar su condición social. Eso es lo que te está diciendo de eso. Es como la despolitización que se utiliza en la actualidad. No, son todo lo mismo, los macristas, los kirchneristas son todos los... No, no es todo lo mismo. Son todos chorros, ¿no? La despolitización de la política. La política es es el único instrumento que tienen los pueblos para transformar la realidad. Si vos tildás a la política como una porquería que no sirve para nada, ¿quién va a cambiar la realidad para estos sectores populares? ¿El mercado? ¿No? Si la política se retira, el mercado ocupa el lugar. Por lo tanto, esos versos de 1820 apuntaban a esto, a decir que es todo lo mismo, el artiguismo, los porteños. Bueno, entendamos que la derrota del artiguismo, sin embargo, eh, generó digamos, terrible situación para estos sectores populares. ¿No? Toda esa anarquía, ¿no? que planteaban los vencedores, en realidad era disputa de esa estructura social que era heredada de la colonia. En el 20 el artiguismo derrotado, en el Río de la Plata no hubo ninguna otra opción popular que estuviera a la altura del morenismo, del artiguismo. Sí la hubo, como vimos nosotros en otras clases, el proyecto que hubo en el Paraguay del doctor Francia, ¿no? Que según Ascuya Meguino, cuando vimos nosotros el primer capítulo, que hubo 3 etapas de ese ala democrática, de ampliación democrática. Moreno, Artigas, la Francia, el Paraguay del doctor Francia. Bueno, eso es todo el texto de Ana Frega, que es muy interesante para entender el proyecto artiguista. Nos vemos hoy, así que hasta luego.